¿no? Que es de clínica o de geriatría o de las dos áreas, uno de los docentes de las dos áreas, que está bueno como para que vean después el tema de las imágenes, digamos, porque yo sé que todavía no vieron bien diagnóstico por imágenes ustedes, ¿o ya lo vieron? Sí, ya lo vimos. Bueno, en la rotación anterior, bueno, entonces tienen un poquito más de herramienta como para que lo vean, digamos, si quieren, si les interesa. Así que, bueno, la idea sería que veamos esto acá, traten de estudiar la teoría bien de cada una de los tipos de demencia. Recuerden que los van a dar con neuro. Eso yo creo que ustedes siempre lo dan un poquito después, ¿puede ser? Que no dieron todavía demencias. No, todavía no. Todavía no. Bueno, esto es un poco para hacer el correlato para que vean que, digamos, el número cada vez va aumentando más. Mucho de esto está, yo no voy a leer bien todas las cosas, pero mucho de eso está asociado al aumento de la edad de las personas, digamos. Entonces, lo que uno espera con el paso del tiempo es de que haya más individuos y que muchos de ellos lleguen a tener Profe, dificultad. ¿Sí? disculpe, no se ve el power. Ah, otra vez. Bueno, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ahí. Ahí sí. Bueno, esperen que voy a ver si puedo ir para atrás. Esto. Otra la que le decía en la anterior, que digamos, que va aumentando el número. Obviamente que el impacto mayor de esto es el tema del cuidado que requieren estos adultos mayores y el cuidado en qué lugar, ya sea en el domicilio, ya sea en un centro de larga estancia, lo que va a llevar, digamos, aumento del costo, cambio de lo que es la dinámica familiar y demás. Entonces, bueno, se lo considera un síndrome porque tiene, digamos, que es un síndrome geriátrico, puede estar relacionado con esta edad, está muy asociado a pacientes frágiles, que muchas veces vienen con cuestiones de fragilidad previa al diagnóstico de demencia, y a su vez, cuando empieza esta enfermedad, con el paso del tiempo, también les va generando, digamos, un cuadro de fragilidad que muchas veces no podemos trabajar para revertirlo, a veces es la evolución misma, en los estadios finales, la mayoría de los pacientes con demencia son frágiles. Tiene muchos factores, nosotros vamos a ver que de acuerdo al nombre que tenga la demencia va a tener factores predisponentes previos, algunos son muy claros como las causas cardiovasculares o todos los factores de riesgo cardiovasculares, pero otros como la demencia del tipo Alzheimer, muchas veces no hay algo que podamos prevenir tanto, digamos, desde la juventud de esos pacientes, más allá que si tiene antecedentes en la familia de muchos casos de demencia, uno lo que le va a decir es que trate de disminuir el riesgo vascular en esa persona, porque puede ser, la mayoría de los pacientes que tienen demencia tipo Alzheimer también tiene algún componente vascular. La presentación es diversa, hay pacientes que tienen muy afectada la memoria desde el comienzo, hay otros pacientes que tienen más afectado lo conductual, y hay dentro de la memoria puede ser distintos, no sé si vieron, pero ahora después lo vamos a ver, hay distintos tipos de memoria, y las demencias, hay varias que tienen diferentes afectación de esta memoria. Todas las demencias tengan afectación de memoria desde el principio, o en la evolución, o tengan otro dominio, siempre la característica es que tiene repercusión funcional y con el paso del tiempo vital para esta paciente, para estos pacientes. A ver si puedo pasar. No le... Entonces, bueno, pueden depender, ya dijimos, también hay coexistencia de enfermedades, sabemos las cardiovasculares, lo que más es frecuente, pero muchas veces también en pacientes diabéticos es más frecuente. Entonces nosotros siempre tenemos que evaluar en estos pacientes cuáles son los factores de riesgo. Vamos a repasar un poquitito, digamos, por qué se afecta la memoria. Hay cambios que ustedes ya fueron dando, los estructurales, los neurofisiológicos, de los cambios relacionados con la vejez. Hay otros cambios, digamos, que se van a ir asociando. Dentro de lo que sería en el anciano sano, lo que uno va a ver es un compromiso de ustedes vieron tomografías y resonancia, o sea, la corteza prefrontal, la dorsolateral, va a ir generando, digamos, atrofia, uno lo va a ver con aumento de digamos, en la tomografía, puede ver aumento de lo que son las circunvoluciones, o va a ver, en algunos casos, que puede estar normal, algún detalle que uno puede decir, no, esta persona es mayor, atrofia en la hipófisis, digamos, pequeños datos que nos pueden ir dando el paso del tiempo en esa persona. Esto también se debe a la disminución de la sustancia blanca, sobre todo lo vamos a ver más en los lóbulos frontales, que es el lugar donde nosotros siempre tendríamos que mirar
la tomografía como para empezar a analizarla. Esta alteración va a generar trastornos, digamos, lo que vemos macroscópicos, en las zonas de asociación frontal y temporal. Esto va a llevar que muchas de estas personas, digamos, puedan llegar a cumplir las tareas cognitivas que se le dan, pero tal vez les lleve más tiempo porque debe ser más extenso las áreas que va afectando. Siempre que hablando de personas que no tengan ninguna cuestión, un cambio en una CB, isquemia y demás. Los cambios microscópicos, que esto nosotros no lo vamos a buscar porque no son de libro, digamos, no lo vamos a estudiar, son pérdida de atrofia neuronal. Se dice que hay una plasticidad neuronal, que puede haber pérdidas y se recuperan con ejercicios, con actividades y demás, pero bueno, no se sabe bien todavía cuánto es esta pérdida, de este balance entre la pérdida y la atrofia, cuánto se puede recuperar. Y bueno, después hay todas situaciones o cuestiones como la lipofuscinosis, la astrogliosis, las placas senil y leucoriosis, que de acuerdo a la patología lo vamos a ver en cerebros que no tienen ningún trastorno, digamos, no hablaríamos de pacientes con deterioro cognitivo, y lo vamos a ver en similares, digamos, en pacientes que sí tienen trastornos como demencia. Entonces, no son específicos ni del envejecimiento, ni muchas veces de estas enfermedades neurodegenerativas. Después también está el estrés oxidativo crónico, que esto hay aumento de los grupos carbonilo, todo esto lo que va explicando más ya cuando pasa un límite, lo que son las afectaciones de las demencias, y aumentan los productos, los finales de glucosilación avanzada, todas situaciones, digamos, que nosotros sabemos que va pasando, por eso mucho tiempo se habló de la cuestión anti-age, de evitar esta inflamación, de evitar que en realidad todavía no tenemos nada certero. Se sabe que va pasando esto, se cree que si uno podría incidir, va a mejorar, o que no agravaría los cuadros de deterioro, pero es todavía, digamos, una situación que no se sabe a ciencia cierta. O sea, se va avanzando, se va estudiando y se va viendo que puede llegar a generar esto a largo plazo. Entonces, bueno, muchas de las alteraciones de los neurotransmisores que nosotros vamos a hablar, está la dopamina, las catecolaminas, también hay afectación a nivel de las señales intercelulares, que eso se está estudiando también muchas veces. Y todo esto, el gran paradigma es la memoria, que la mayoría de las demencias, si no es de primero, digamos en estadios más avanzados, la va a afectar. ¿Qué sería la memoria? Porque muchas veces nosotros hablamos de memoria y no la podemos definir. Es este conjunto de procesos mentales de orden superior, dice, que incluyen la recolección, almacenamiento y recuperación. ¿Por qué lo decimos así? Porque muchas veces nosotros, o sea, la persona ve que no tiene problemas de atención, o sea, uno, es como lo que estaríamos diciendo, recolección. O sea, hay personas que enseguida, o sea, les disminuye la capacidad de atención, pero hay otras demencias que no, que el paciente está atento, uno le va diciendo órdenes y lo siguen y todo, pero el problema es que no pueden almacenar, o sea, esa memoria, eso que fueron recolectando datos, no lo pueden almacenar, no lo pueden, digamos, catalogar o definir, entonces después cuando quieren recuperar esta información, no la pueden llevar otra vez, porque no tienen como decir el índice, el nombre del libro, que lo puedan retomar. Por eso es importante saber qué tipo, o tratar de evaluar, es bastante difícil evaluar la memoria en un paciente, pero digamos, tratar de ver qué tipo de memoria es la que está afectada. Dentro de lo que es la memoria, se divide en grandes rasgos, declarativa y no declarativa. Dentro de la declarativa tenemos la episódica y la semántica. Y la episódica está más que nada afectando, o sea, está dada en las estructuras temporales mediales, o sea, el hipocampo, el córtex. Y esto es lo que, digamos, los acontecimientos vividos, es lo que una de las personas se olvida hace poquito tiempo, se hizo que almorzó, no se acuerda, tiene que aprender alguna situación y como no recuerda el paso anterior, o sea, va siendo guiado los pasos, pero cuando lo tiene que hacer solo, como no recuerda, no puede, digamos, hacer esos pasos, entonces tiene esa dificultad de aprender, se olvida las fechas, no recuerda qué fecha, o sea, tiene que hacer algo los miércoles, se olvida que es miércoles, se olvida, digamos, en qué fecha le tocaba un turno, que es un cumpleaños, y también donde se dejan ciertos objetos, el famoso que guardan plata y la pierden, después piensan que se la robaron y demás. Y en el mini mental está el recuerdo de las 3 palabras a los pocos minutos. Entonces eso es en el mini mental lo que uno lo puede hacer fácilmente. Y la memoria declarativa semántica tiene más con los conocimientos generales, el significado de las palabras. Entonces cuando se le muestran objetos no los puede nominar. Le mostramos un celular, no lo puede nominar, te dice muchas veces, sirve para hablar, pero no te puede decir, y ahí tenemos que ver si no está afectado también con alguna cuestión de las demencias vasculares, que es muchas veces se ve afectada la memoria declarativa semántica,
que sabe para lo que son las cosas, pero no las puede nominar. Y la prueba más fácil es decir animales en un minuto, que habitualmente debería decir más de 15. ¿Uno qué hace muchas veces? No es lo mismo que lo escriba que los diga, lo tendría que escribir uno, porque si tiene que escribir, muchas veces, si tiene afectada alguna cuestión motora aparejada, también va a demorar, digamos, más y va a decir menos número de animales. Y después decirle que nos refiere a cosas que son obvias, que de qué color es la nieve, de qué color era el caballo blanco de San Martín. O sea, uno le da los datos y el paciente es como que no puede darse cuenta de que uno ya le está ofreciendo los datos o que es algo que es muy habitual, entonces tendría que tener ese conocimiento. Y después está la memoria no declarativa, que es implícita, esta es la memoria de las habilidades motoras. Es como que, no sé, la persona aprendió a andar en bicicleta y, o sea, no nos va a decir, tengo que hacer todo esto. Uno le ofrece la bicicleta o le ofrece el lápiz y la persona lo va a utilizar. Esa es menos frecuente, las personas, está dada las demencias muy avanzadas, que la persona no sepa para qué son algunos objetos de uso habitual, ¿no? Obviamente de manejo de uso habitual. Y la orientación, que es lo que nosotros habitualmente en la historia clínica ponemos orientado en tiempo y espacio, es, saben en qué lugar están, saben la fecha, el día de la semana, si no le hace reconocer el entorno, saben si están en una escuela, si están en un sanatorio, si están en distintos lugares. Y después esto es lo que hablábamos antes, este tema de recolección de los datos, que es la atención, que es la capacidad de generar, mantener y dirigir un estado de activación adecuada. Esto es muchas veces nosotros lo vemos en pacientes con desorientación temporoespacial, que uno le está hablando, y el paciente enseguida empieza como a prestar atención en otros objetos, o está sentado y se levanta y uno le dice que espere o que haga una cosa, y el paciente es como que no entiende por qué, si no entiende lo que le estamos hablando, ¿para qué va a estar ahí? Entonces, bueno, la atención es muy importante, y también tenemos que saber de esos pacientes que estamos trabajando, cómo era la atención previa, porque muchas veces no estamos con personas, digamos, que han tenido una atención muy adecuada desde el último tiempo. Entonces es también un dato importante saber si no está bajo los efectos de alguna medicación, porque puede tener una atención en más también, pacientes con alguna cuestión de drogadicción o estado de éxtasis, digamos, y después caer en un estado de atención, digamos, disminuida, y que también tenemos que ver si es acorde a la evolución de alguna medicación que ha estado tomando. Bueno, estos están en la zona frontal, en el área prefrontal también, y tienen mucha relación con la memoria de trabajo, o sea, las cuestiones que son repetitivas, pero que tienen un paso a paso para que se pueda generar, digamos, el producto que uno busca, y también la inhibición de respuesta. Si yo veo que estoy haciendo algo mal, puedo corregir y parar esa actividad y vuelvo, digamos, a mejorarla. A esto que a ustedes más o menos lo fueron dando en alguna de las áreas, todo lo que es memoria. Definiciones nomás en neuro, en la parte de demencia. Ajá, eso ya lo vieron entonces. ¿Todo esto acá lo vieron? Lo anterior sí. Lo anterior sí. ¿La de la capacidad visoespacial y todo esto? Yo porque es largo y por ahí a mí me gusta, pero bueno. Bueno, les sigo diciendo, después cualquier cosa ustedes me van diciendo si ya lo dieron, pasamos directamente al otro. Y bueno, la capacidad visoespacial es lo que uno, digamos, obviamente tiene que, en este caso en los adultos mayores, tenemos que saber que ve bien, que escucha, que ve que le presta atención cuando estamos dándole algunas órdenes, y es para, digamos, representar, analizar y manipular un objeto. Es también corteza frontal, occipital y parietal. Entonces ahí ya vemos involucradas a más áreas. Y después tenemos todo lo que es las capacidades lingüísticas, que están afectadas por algunas enfermedades neurodegenerativas, y también en el deterioro cognitivo leve, que muchas veces no encuentran la palabra, entonces por ahí la denominación y la fluidez verbal, cuando no encuentran esa palabra, se ve afectada. Y después tenemos las funciones ejecutivas, que es para, digamos, ordenar y secuenciar ciertos actos como para llevar a cabo algo. Entonces ahí sí podemos hacer digamos, las pruebas, si nosotros queremos hacerla rápido, o interpretar refranes, el test de palma-puño, nosotros empezamos a hacerlo, nos tienen que copiar, ver si lo pueden mantener y cambiar la lógica rápidamente y ver si lo pueden detectar. Y también tenemos el test de reloj, que no sé si lo vieron en Neuro, que es un test que nos da muchísimos datos. Hay una cantidad de videos mostrando gente que los hace, que nosotros le damos para que construya el reloj, y el paciente tiene que cumplir, o sea, uno va viendo a medida que se va pasando el tiempo y hay un deterioro, cómo pueden ir fallando en hacer el reloj, en colocar las horas bien, en marcar la hora que uno de nosotros le vamos dando.
habla mucho de las funciones ejecutivas. También nos pasa ahora que hay muchos pacientes que no conocen los relojes, o sea, usan mucho el otro digital y tampoco los conocen. Pasan por acá. Entonces, bueno, ¿cuáles son los cambios asociados a la edad? La pérdida de memoria episódica reciente, la presencia o no de trastornos leves banales, de la denominación, que es lo más frecuente, que quieren acordarse, le reconocen la cara a un actor o algo, y no pueden decir su nombre, y que veamos es un porcentaje poco frecuente, pero digamos que es una queja que el paciente viene, y nosotros podemos ver, digamos, tenemos que discernir si es algo que está limitado a este proceso, tenemos que buscar causas secundarias, o evaluar, digamos, el uso de psicofármaco, que muchas veces genera un deterioro cognitivo leve, en el abuso y en el uso frecuente a dosis que no son las adecuadas. Entonces, bueno, si hablamos después los que son los neurocognitivos, vieron que no se le dice más demencia, lo que pasa es que es como que es más fácil, o sea, cuando uno habla de trastorno neurocognitivos sabe de qué está hablando, sabe que es de demencia, pero en realidad para nosotros es como más cómodo hablar de demencia, pero bueno, si uno quisiera hablar bien con propiedad, tendría que hablar de trastornos neurocognitivos menores y mayores. Entonces, como características generales, es un síndrome que hay alteración cognitiva, conductual. Esto debe ser adquirido, no debe ser una situación por otra causa, no es un cuadro psiquiátrico. Puede ser que con el tiempo genere algún cuadro psiquiátrico, pero que no estamos hablando de un paciente con un brote psicótico, una esquizofrenia y demás. Y es lo suficientemente importante, y esto es lo que nos va a definir para afectar la esfera funcional del individuo, para poder tener una convivencia con el entorno. Muchas veces eso es lo que más afecta, digamos, la calidad de vida, tanto de la persona como de sus cuidadores. Habiendo una evolución, esto el delirio en la demencia se ha pasado a síndrome confusional y los trastornos amnésicos se han pasado a nombrar como trastornos neurocognitivos mayor o leve, de acuerdo al rango. Lo que se sumó, el cognitivo leve, que es estas personas, digamos, ahora vamos a ver, lo que son añosas y que tienen algunos pequeños trastornos, pero que no dificulta sus actividades de la vida diaria, su convivencia con el medio y demás. Hay test, ya no, digamos, cuando nosotros antes es un diagnóstico clínico la demencia, pero nosotros ahora sí o sí tenemos que tomar o sea, objetivarlo con test, antes muchas veces solamente con el diagnóstico clínicos bastaba, hacer un mini mental y demás, ahora hay que hacer los test clínicos, y no solamente, bueno, ahora se reconoció que no todas las demencias de entrada tienen trastornos de la memoria, entonces sabemos que la frontotemporal muchas veces lo que más tiene son conductas que no son adecuadas, disruptivas, entonces esos pacientes no se le va a esperar a que tenga trastorno de la memoria para decir que tiene un deterioro cognitivo mayor. Y hay más especificación de algunos síntomas y comportamentales y de síndromes asociados, como para ver también, que nos va a ayudar, para ver qué vamos a tratar de mejorar con algunos tratamientos a estos pacientes, o en cuál va a ser el entorno más adecuado para que ese paciente pueda, digamos, transcurrir su vida diaria. Porque, por ejemplo, los pacientes muchas veces con frontotemporal, los de PIC, todo esto, por ahí son muy agresivos, entonces no es el problema del deterioro de memoria lo más importante, pero sí, digamos, algunas conductas que estos pacientes tienen. Entonces, bueno, esto ya hablamos. Hablar de una continuidad no es que es como un síndrome confusional que comienza, uno más o menos puede retomar cuál fue la situación que lo genera, sino que son pequeños datos o pequeñas situaciones que se van generando en el transcurso de 2 o 3 años hasta que el entorno o el mismo paciente puede reconocer este cambio en su, digamos, en su neurocognición. No es un trastorno mental en cuanto a que es una enfermedad psiquiátrica, digamos, sí es un trastorno neurológico, pero digamos, no es una enfermedad psiquiátrica que muchas veces era lo que determinaba, digamos, el tema del encierro, del no mantenerlo en la sociedad y demás. Entonces, bueno, el menor, que es lo que primero vamos a ver, acá esto es lo que hablábamos del concepto de continuidad, cognición normal, digamos, tiene todas las actividades básicas de la vida diaria y avanzadas van a estar conservadas, y a medida que va cambiando, cómo va a empezar a tener mayor dependencia, porque empieza con las dificultades en las básicas de la vida diaria, las instrumentales, hasta que hay una total dependencia. Todo esto, de acuerdo a cuál sería la fisiopatología o cuál es la entidad, va a tener trastornos del comportamiento y alguna situación específica que nosotros podamos abordar. Bueno, el menor,
hablamos de esto que no tiene que tener, digamos, ningún cambio en lo que es las actividades de la vida diaria, y, o sea, puede hacer lo que es pagar las facturas, por ahí muchas veces les cuesta seguir el ritmo, no se acuerdan si tienen que pagar todos los meses, si hay que pagar cada 2 meses, pero tienen, digamos, el tema de que saben que tiene que haber una periodicidad de los pagos, que cómo lo tienen que hacer, por ahí pueden fallar, les puede costar más recordar si lo tienen que pagar por el home banking, tienen que ir a pagar un cajero o dónde, y también, digamos, pueden estar afectadas las que, digamos, por ejemplo, está haciendo este tema, está haciendo una actividad en una computadora y para hacer alguna estrategia cuando falla, le lleva más tiempo poder compensarlo, o sea, le cuesta más reconocer dónde estaba el error y volver, digamos, hasta ese punto y corregirlo. Lo cual no implica que van a llegar igualmente, pero muchas veces uno son los pacientes que por ahí dicen, no, yo no quiero hacer más esto porque me lleva mucho tiempo, es como que se frustran. Entonces, bueno, siempre nos tiene que llamar la atención igual este tipo de pacientes porque puede ser algo leve, pero puede ser el comienzo de un trastorno neurocognitivo mayor. ¿Por qué se diferencia del deterioro cognitivo leve del envejecimiento normal en este último tiempo? Primero porque cada vez tenemos mayor número de adultos mayores que llegan, digamos, autoválidos hasta edades importantes, ¿no? Que tienen 80, 80 y pico de años, viven solos, se manejan, digamos. Ha habido un cambio muy importante en lo que es, digamos, la vida diaria yo creo que mucho llevado por la pandemia, ha tenido mucho lo tecnológico, lo virtual, empezó a tener, digamos, mucha prevalencia en personas que muchas veces no habían comenzado su digamos, relación con lo digital. Entonces, bueno, a veces tenemos que ver si es un deterioro cognitivo o que no pueden aprender todo lo que va pasando con la rapidez que pasa, o no hay nadie que les esté enseñando bien. Entonces, bueno, este deterioro recibe ahora atención porque hay cambios en uno o más dominios, un cambio un poco mayor de lo esperado para la misma edad, el mismo nivel educativo y demás. Esto lo podemos saber siempre con los test. Lo que pasa es que hay muchas veces que los pacientes con deterioro cognitivo leve, cuando queremos hacer los test, un poco se resisten porque dicen, no, yo no quiero, yo no creo que tenga otras cuestiones mayores y todo. Y hay otros que quieren venir a hacerse los test porque quieren saber realmente dónde están parados. Entonces, bueno, se debe hacer una valoración integral porque en la memoria afectan muchas otras cuestiones de la vida diaria. Por eso es importante saber cuándo comenzó, si lo notó el paciente, si lo notó algún familiar, porque ahí ya estamos hablando un poquito de algún deterioro un poco mayor. ¿Qué fármacos está tomando? Ahora nosotros vimos polifarmacia y vimos que hay muchos fármacos de los psicotrópicos que nos pueden generar algunos disturbios, comorbilidades, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, si tiene arritmias, todas situaciones, si está con mucho dolor, y qué medicación toma para ese dolor, porque muchas veces toman derivados de la morfina que también producen algún deterioro de la memoria, la pregabalina también, si tiene convulsión, o sea, todo lo que pueda afectar neurológicamente o que los pueda afectar por vía de la medicación. Y luego deberemos hacer la valoración cognitiva, la mental y la funcional, ver si todos estos cambios que tiene, además de lo cognitivo, fue afectando lo propio. También es importante saber qué tipo de vida lleva esa persona, si socialmente es una persona estimulada o se ha, digamos, achicado mucho su entorno a partir de la pandemia, o de que no puede moverse, o que se ha jubilado y demás. Entonces es muy importante saber socialmente cómo está esa persona también. Y en el leve hay distintas formas, el amnésico, que es solo memoria, que lo que más uno lo relaciona con este deterioro, el multidominio, donde hay áreas cognitivas, pero digamos, a su vez está memoria y alguna función ejecutiva. Falla cuando tiene que hacer un proceso de varios pasos, muchas veces cuando es leve este deterioro puede corregir, pero digamos le lleva a que cada vez que tenga que hacer algo que tenga muchos pasos, tenga que prestar mucha atención. El amnésico está acá, el no amnésico, con solamente función ejecutiva, o el área visoespacial, o el lenguaje. Muchas veces en horarios del día, como que si no hay bien la luz, no reconoce ciertas, digamos, datos que, por ejemplo, tiene que ir hasta un lugar y si va de día, llega bien, pero si viene de noche, se pierde porque las referencias que tiene no las recuerda,
o en el lenguaje muchas veces usa palabras que no son, digamos, que no están adecuadas en el momento, o como que inventa palabras, entonces ese es el no amnésico. Y el multidominio no amnésico es más de un dominio diferente a la memoria, y esto muchas veces uno tiene que sospechar que puede evolucionar a una demencia neurocognitivo mayor. Y después, bueno, el deterioro no amnésico implica dificultades para encontrar estas de las palabras, el labia, la de orientación geográfica. Siempre preguntarle a los pacientes, cuando no queremos hacer tanta indagación, si alguna vez se ha perdido yendo a lugares que habitualmente va. No es lo mismo si uno va a otro lugar, no conoce, bueno, pero si a los lugares que habitualmente tenía que ir hacia el autoservicio, salió y empezó a caminar y por ahí se dio cuenta que no sabía para dónde iba, que muchas veces el paciente, como puede corregir, no lo comenta. Entonces, o sale de un lugar donde estuvo prestando mucha atención, por ejemplo, un autoservicio o una consulta, sale y no puede recordar dónde dejó el auto, y da vueltas y no puede buscar la referencia que tenía para ver dónde había dejado el auto. Y después, cuando hay más disfunción, digamos, cuando es multidominio, el riesgo es mayor para demencia, que digamos que cuando es aislado. Entonces, en estos pacientes, lo que nosotros cuando nos mandan los informes, lo que tenemos que evaluar, si no estamos con el comienzo de un deterioro cognitivo mayor, explicarle al paciente que estamos en esto, o sea, no hay que asustar a los pacientes porque no vale la pena, pero explicarle que vamos a trabajar sobre estimulación cognitiva para evaluar si es algo reversible, más allá que vamos a buscar otras causas, porque siempre que tenemos un deterioro cognitivo tenemos que buscar las otras causas, son las farmacológicas, algunas cuestiones de laboratorio. La presentación neuropsicológica, esperen que llegó México, espera un momentito que la admito. Bueno, dice que las iniciativas para la determinación de los índices neuropsicológicos, características, responden a esto acá. Identificar las de alto riesgo de progresión, que es la que tienen más de un dominio, y diferenciar las personas, digamos, que podrían solamente parecer siempre evaluación neuropsicológica, y ¿qué nos va a permitir? Que ante una estimulación nosotros podamos ver si el paciente se mantiene estable o si va progresando lentamente. Esto también es importante para decirle a los pacientes para que en algunas situaciones, como el manejo de plata, algunas situaciones de mayor, digamos, necesidad de asistencia de un familiar, que ya lo vaya, digamos, asistiendo. Por ejemplo, si viven solos, todas estas cuestiones que nosotros vamos hablando en general. ¿Qué vamos a hacer, digamos? Evaluar los 6 dominios de la atención. Se le va a evaluar también, como a los otros pacientes, la atención compleja, las habilidades ejecutivas, el aprendizaje y la memoria, el lenguaje expresivo. Todo esto acá es lo que nos van a tener que informar. La habilidad perceptual y visoconstructiva y la cognición social. Cómo regula el comportamiento y las distintas situaciones ante diferentes situaciones. Eso es lo que lo va a hacer, por lo general, el terapista ocupacional o el psicólogo. Entonces, bueno, los criterios de DSM-5, que yo no voy a incluir mucho, pero bueno, lo único que tiene que ver es que, bueno, que no sea otro trastorno mental y que no estén en el contexto de un delirium, porque si no, ya pasa a ser otras entidades. Y después tenemos que diferenciarlos habitualmente. Nosotros ahí no nos pusimos, pero bueno, nosotros cuando sospechamos esto, descartamos anemia, alteraciones renales, alteraciones endócrinas, ya sea, digamos, con hipo o hipertiroidismo, digamos, todas situaciones que pueden generar trastornos, digamos, o déficit de vitamina, la B2, el ácido fólico. ¿Cómo estudiaríamos una causa de demencia secundaria? También lo evaluamos. La anemia muchas veces genera, en estos adultos mayores, por ahí no se agitan porque no tienen una vida muy activa, pero sí genera estos trastornos neurocognitivos menores. Y el mayor, veremos si es, digamos, de acuerdo a cómo se va haciendo, si es leve, moderado, ya cuando afecta a las básicas de la vida diaria, en el leve todavía las instrumentales las pueden realizar, y en el grave ya vimos en el otro cuadrito que es totalmente dependiente. ¿Para qué nos va a servir? ¿Cuál es el nivel? Porque eso nos va a permitir pedir asistencia, digamos, ya sea desde personal, para rehabilitación o asistencia en el domicilio. El neurocognitivo mayor, ya vimos que es el declive cognitivo sustancial desde un nivel previo de mayor desempeño, esto para ver si no hay otro deterioro cognitivo desde la infancia. Puede ser que haya preocupación del individuo o de un tercero informado del mismo médico con respecto a este declive de la función cognitiva. Y el declive de este desempeño neuropsicológico implicando un desempeño en test de rango de 2 o más derivaciones. O sea, no es solamente un dominio, se hace varios dominios, se evalúan varios, interfieren con la independencia, necesitan
asistencia en muchas de las actividades de la vida diaria, y no ocurre en el contexto de un delirium. Por eso muchos pacientes que tienen un síndrome confusional o un delirium en una cirugía y demás, nosotros sabemos que hay mayor chance que pueda tener un deterioro cognitivo de distintas causas, pero no es en el delirium lo que vamos a determinar que es una demencia. Bueno, esto es como creo que ya esto lo habrán visto, digamos, cómo fue evolucionando. Y esta es la trayectoria, digamos, que tenemos en pacientes que desarrollan demencia, cómo se va generando este cambio, y cómo puede ser en una persona adulta que no va a desarrollar demencia, cómo puede ir disminuyendo sus capacidades cognitivas, sin llegar a ser un deterioro cognitivo leve, pero que uno ve que la forma, digamos, que en cuanto a su evolución anterior fue disminuyendo, pero no sobrepasa este límite. Y después los síntomas, esto es lo que más nos trae problemas en la convivencia con los pacientes que muchas veces hacen una demencia, son los síntomas neuropsiquiátricos. Ya si vieron psiquiatría, sabemos que digamos, muchas veces son conductas muy disruptivas, con mucha fijación, digamos, en lo que son el contenido de la queja o el contenido de la fijación idearia que tienen. Puede asociarse con cuadros de psicosis, con delirios y alucinaciones muy importantes. Recuerden que el paciente con demencia muchas veces las alucinaciones son visuales y la psicosis muchas veces las alucinaciones son auditivas. Estos pacientes más que nada tienen grandes miedos a cosas que ven o pueden tener conductas, digamos, muy precipitadas porque piensan que los corren, piensan que le están por pegar, o sea, situaciones de mucho estrés para el paciente y que uno, digamos, dentro de lo que es el personal, si el paciente lo tiene que saber abordarla. Primero porque puede poner en riesgo el mismo paciente su vida, de querer tirarse, correr, o sea, hacer cosas que no puede hacer. Y segundo, porque a veces son agresivos, porque en esta situación de agitación pueden volverse, digamos, también peligrosos para el entorno. Otra de las cuestiones son la agitación, la agresión, que se vuelven más agresivos ante situaciones como no pueden explicarse y demás, golpean cosas, tiran objetos. Muchos pacientes tienen depresión y apatía. La apatía es muy difícil de manejar porque es como que uno le da antidepresivos y le da distintos fármacos y el paciente no mejora, es como que está abstraído, digamos, en esa forma de ser y no quiere realizar actividades, no le importa casi nada, no come, o sea, es difícil sacar los pacientes de la apatía. Otros pueden tener desinhibición social y sexual, entonces muchas veces esto hay que manejarlo, son pacientes que si algo le gusta o algo quieren tocar, lo hacen, entonces bueno, y tienen conductas inapropiadas, entonces el entorno donde hay estos pacientes, los geriátricos, lugares donde manejan este tipo de pacientes, la gente que trabaja también tiene que estar en conocimiento, porque si no puede tomarlo como es algo personal y muchas veces son como que sacan el filtro de lo que está bien y está mal, digamos, entonces hay muchas de estas conductas inapropiadas, tanto en mujeres como en hombres, o sea, no es solamente de uno o de otro. Después también puede haber trastornos no motores, comportamientos nocturnos, el comportamiento nocturno de que el wandering se llama que dan vuelta, no duermen de noche, dan vuelta, piensan que van a entrar a robar, traban ventana, traban silla, mueven los muebles detrás de las puertas para que no entre nadie a la pieza, o sea, que el paciente uno ya lo ve como agitado cuando va cayendo el sol y tiene que estar atento a ver qué conducta va a tomar. Arman bolsos porque se tienen que ir, o sea, todas situaciones que son muy frecuentes en estadios un poco más avanzados y que uno tiene que explicarle, y le va a explicar 20 veces y el paciente lo va a seguir haciendo todas las noches, pero también explicarle al cuidador que es preferible tal vez que haga eso. El tema es la convivencia cuando está en un entorno familiar, cuando está en un entorno geriátrico que hay poco lugar en ese geriátrico y duerme con más de 2 personas, entonces no deja dormir a los otros, o va continuamente abriendo y cerrando ventanas para corroborar, es totalmente, para los que están con esos pacientes, complicadísimo, por eso en esos pacientes uno lo que le sugiere a los cuidadores es que el cuidador de día no sea el de la noche, porque el de la noche no duerme, entonces es difícil que esa persona después durante el día pueda estar en forma adecuada, porque vieron que muchas veces lo que hacen es que, bueno, en la semana un cuidador se queda toda la semana y después viene un cuidador que se queda el fin de semana. Entonces, bueno, es muy importante que ustedes, digamos, ante este tipo de conductas haya que explicarle a los cuidadores y que nosotros sepamos, no sé si a ustedes les ha tocado familiares así o han trabajado o han estado en geriátricos,
que sepan que son pacientes que generan mucha violencia hacia ellos, porque la gente se enoja, los otros compañeros se enojan, los cuidadores se empiezan a poner nerviosos, entonces todos estos pacientes que tienen comportamientos así, que hacen disrupción mucho en el entorno, uno tiene que estar atento, tratar, digamos, de hablar con los cuidadores, hablar con los familiares, y sobre todo educar a los cuidadores que son, digamos, cuidadores habituales, porque si no es muy difícil la convivencia o las familiares enseguida se quedan sin cuidadores. Y otros son trastornos del apetito y de la alimentación. Algunos tienen polifagia, comen, empiezan a comer y engordan porque no se mueven, o tienen apetito para cosas dulces, para cosas saladas, o empiezan con fijación que no comen de un color y comen de otro. Todo eso uno lo puede ir manejando, no hay que ponerse en contra como no sería otro paciente, sino que tiene que ir tratando de manejarlo como para que esta alimentación dentro de todo sea la acorde y la adecuada para su edad, sobre todo porque a veces están asociadas a otras enfermedades como hipertensión, como diabetes, y tenemos que manejar esas dos puntas. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? No. Bueno. Entonces, bueno, ¿cuáles son las características del deterioro cognitivo mayor? Digamos, en la vascular, la depresión. Es muy frecuente, recuerden que cuando nosotros hablamos de depresión, la depresión que comienza en edades adultas, sin justificativo, algún paciente viene bien y te dicen, ellos mismos te dicen, no, yo noto que estoy con ánimo así, uno le va hablando, dice, y no tengo nada, no puedo sospechar que no puede ser que esta depresión esté enmascarando, digamos, cuadro de, o sea, una demencia vascular que está avanzando, o en los pacientes con demencia tipo Alzheimer, cuando uno hace el diagnóstico, cuando empieza a hablar con la familia, 2 o 3 años anteriores, habían empezado con una personalidad tipo depresiva, que por ahí respondía un poco al tratamiento, pero que a veces lo seguían tomando y no mejoraba explícitamente. Entonces, bueno, siempre sospechar pacientes adultos mayores que no tienen una pérdida importante, o sea, no es que se jubiló y le agarró el bajón, tiene una pérdida de un familiar o alguna situación así, evaluar, digamos, las otras áreas cognitivas o estar atento a que no esté empezando, digamos, como una forma de presentación atípica. En los de cuerpos de Lewis son las alucinaciones, son alucinaciones muy vívidas, el paciente cuando tiene estos cuadros hay que estar muy atento, porque son pacientes que pueden hacer cuestiones, digamos, agredir a personas porque piensan que están en prender fuego, o sea, o agarrar el auto y manejar, que hace años que no manejaban. Entonces, bueno, esos pacientes por lo general son pacientes que rápidamente llevan a una internación geriátrica. La demencia frontotemporal, por pérdida del control ejecutivo, tienen desinhibición, deambulación, son las personas que de golpe dicen cosas procaces, putean, dicen cosas que no corresponden en la calle, se desvisten, si tienen cuidadores se desvisten y se masturban adelante. Hacen situaciones, digamos, que uno, por la personalidad que tenía previamente, no lo puede comprender, y tienen el problema de que no tienen tanto problema de memoria. Entonces uno sospecha como que, o sea, este paciente no lo catalogaría, o sea, si no conoces el cuadro, no lo catalogás como que tiene una demencia, como que tiene una enfermedad que le está generando esta, porque hablan en forma correcta, se saben manejar para otras situaciones, digamos, en forma correcta, pero después tienen una gran desinhibición. O son pacientes que deambulan, que comienzan que salen a caminar y caminan, que incluso, qué sé yo, ha pasado a esos pacientes que se pierden, porque empiezan a caminar, se desorientan después. Entonces, bueno, tener en cuenta, muchas veces puede no tener trastorno de memoria, pero es una forma de comienzo. Y otra forma de presentación es la apatía, pacientes que como que todo le da lo mismo, no hay nada que le genere el mínimo de satisfacción, que a veces, digamos, tienen un correlato previo de tener alguna personalidad así de que no le gustaban mucho las cuestiones sociales y demás, pero de golpe ya es muy manifiesto. Entonces, bueno, evaluar si no es una causa de no está desarrollando una demencia. Obviamente, como yo les decía recién, los conductuales y lo psicológico es lo que más lleva digamos, a la complicación en el entorno, y es donde van a ir a la geriátrica. Por eso después de los geriátricos tenemos a todos los pacientes con demencia, cada uno con sus situaciones, y se arma, digamos, o sea, se forma un entorno dificultoso para quien, más que nada para los cuidadores, porque por ahí ellos no registran tanto, sí registran los pacientes con demencia la agresividad, cuando los maltratan y demás, uno ve ciertas cuestiones que tiene que reconocer, pero digamos, sí sabemos que muchas veces los pacientes que ya tienen una internación geriátrica
son pacientes que todo lo conductual psicológico no ha podido ser abordado en el domicilio. Después estos, acá también pensar que van a actuar, o sea, más allá que estén en un entorno de su domicilio o en un geriátrico, influye muy mal en los cuidadores, entonces la educación es primordial, porque si vos es la primera vez que cuidás a un paciente o sos médico, es la primera vez que vas a ver este tipo de paciente, tenés que saber cómo te tenés que manejar, tenés que saber cómo tenés que, o sea, educar a los familiares, educar también al cuidador, porque si no, digamos, es muy frustrante. Vos estar cuidando a alguien que a pesar de todo el empeño que pones, se va deteriorando, o va teniendo conductas inadecuadas, o agrede siempre, o lo putea al que está cuidándolo, no es fácil, digamos, de la vida diaria. Entonces, bueno, tener en cuenta también que muchos de estos cuidadores, lamentablemente, como dice acá, tienen mala retribución, no le pagan para el tamaño de tarea que están haciendo. Bueno, no nos pagan ni a los médicos, pero bueno, más allá de eso, digamos, tener empatía con esta situación, porque a veces le pedimos más de lo que esa persona tal vez tenga por su nivel de educación o por su, digamos, generación, o sea, el empleo que puede conseguir, es más de lo que le podemos pedir. Por eso siempre tenemos que tratar de educar primero. Bueno, ¿cuáles son las causas de estos síntomas? No solamente es el deterioro cognitivo, sino tenemos que verlo como la manifestación también de cuestiones, digamos, que el paciente no puede decir, me duele, me da esto, digamos. Entonces también tenemos que, una vez que los conocemos, que estamos más en contacto con ellos, tenemos que evaluar si lo que está pasando con este paciente que está más excitado, que está teniendo otro tipo de situaciones, no es algo, digamos, de una enfermedad que se está manifestando y que no nos puede comunicar. Puede ser, digamos, alguna enfermedad médica aguda, dolor, golpe, que se haya golpeado, que no puede ir del cuerpo, que no puede orinar, que le arde cuando orina, que tiene hambre, distintas situaciones que pueden generar que el paciente, digamos, tenga un comportamiento no adecuado o que haya cambiado rápidamente en pocos días. También pensar, digamos, que si el paciente tenía antecedentes de enfermedad psiquiátrica puede estar desarrollando otro evento. Después lo del cuidador, hay pacientes que con ciertos cuidadores son tremendos, que están muy enojados, que son muy agresivos, que no paran, qué sé yo. Entonces, tener en cuenta si es siempre con un cuidador o siempre en un turno, a ver qué está pasando en ese turno que el paciente no lo puede, digamos, llevar a, o sea, no puede estar bien en ese turno. A veces es, por ejemplo, porque les exigen hacer actividades que no quieren hacer, no lo pueden decir, o los exigen estar en entornos donde hay mucho ruido y mucha estimulación visual, y no lo pueden interpretar a ese entorno, y entonces generan, digamos, alguna disrupción o hacen algunas conductas que no están adecuadas. Y muchas veces también el tipo de cuidador, a veces, qué sé yo, vienen cuidadores que escuchan música que no es la que ellos escuchaban habitualmente, a volumen muy fuerte, y el paciente no está cómodo, no, o sea, no puede decir, no me gusta ese tipo de música, porque no lo puede expresar, pero está inquieto. Entonces siempre ir buscando a ver qué del entorno, qué del cuidador nosotros podemos ir viendo o reconociendo como que es un estímulo o no. A veces nos pasaba, yo cuando trabajaba en un geriátrico, que los familiares venían a la fiesta de 15, llevamos a la web, y estaban re perdidos, volvían re mal, lo tenían que hacer, o sea, gritaban en la fiesta y todo. O sea, a veces no hace falta, digamos, incorporar a este paciente a las cuestiones que el paciente no va a poder interpretar, porque las conductas no van a ser adecuadas, porque ya no interpreta para qué lo llevan a esa fiesta, qué está pasando, no reconoce a los familiares ni a los propios hijos. O sea, a veces es difícil incorporarlos también con esto. Y bueno, este tema de la rutina, no hay nada mejor que para un paciente que tiene un deterioro cognitivo que la rutina, más o menos levantarlo al mismo horario, los mismos estímulos, digamos, conocidos, buscar los estímulos, digamos, que a ellos más o menos nos damos cuenta que los satisfacen, o sea, música, lectura, llevarlo a pasear, o sea, cosas que ellos reconozcamos, digamos, que están bien. A veces hay pacientes que no les gusta estar en el sol, y uno, porque tienen que salir al sol, lo lleva al sol, y no les gusta. Entonces, bueno, siempre ir viendo qué demanda de esto de lo afectivo, de lo ambiental o del cuidador, puede estar contribuyendo a esta conducta del paciente. Bueno, ya dijimos un poco que el diagnóstico es como hacemos siempre, las pruebas neurológicas, y acá viene lo que ustedes, digamos, como clínicos tienen que ya manejar, que es todas las causas que podrían llegar a generar un cuadro similar a una demencia, pero que podrían llegar a ser, o sea, o a deteriorar incluso en una demencia. La anemia, los distintos tipos de anemia, sobre todo la relacionada con vitamina B12, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática. Recuerden que estos pacientes, el renal y el hepático, llega un momento que dejan de dormir a la noche, se acuerda dentro de los criterios,
y que entonces, bueno, nosotros podemos pensar que tiene un deterioro cognitivo, pensar en una demencia, y tal vez está deteriorándose su función hepática. La glucosa, porque los pacientes con diabetes, pero que a su vez hacen hipoglucemia, pueden tener conductas, digamos, o un deterioro rápido de la conciencia, o que se hace un poco crónico, entonces evaluar si no está teniendo hipoglucemias a repetición. Lo que es el calcio, la hipercalcemia genera un cuadro, la hipocalcemia genera otro cuadro, que son frecuentes asociados a situaciones que van a dar hipercalcemia, como osteolisis, tratamientos oncológicos y demás. La hipocalcemia por lo general es más relacionada con, nosotros damos otras medicaciones y puede dar hipocalcemia, pero por lo general se acompaña también de bajo magnesio, de calambre y tetania, ¿no? Y después también el hipotiroidismo no compensado severo, el déficit de vitamina B12 por otras causas, puede ser por una gastritis atrófica y demás, y el déficit de ácido fólico. Y ahora se nos suman las patologías, digamos, infecciosas, de enfermedades de transmisión sexual, como son el HIV y la sífilis, que no es frecuente ver una sífilis terciaria con afectación cognitiva, pero si está asociado a un HIV puede ser una forma de presentación. No es lo más frecuente, chicos, pero sería una de las formas. Y después tenemos que hacer imágenes, que es lo que nosotros vamos a ver, que yo les pasé otro videito como para que lo evalúen. Entonces, bueno, saber que, por ejemplo, la más frecuente, que es enfermedad de Alzheimer, se construye, no es solamente un diagnóstico, una sola forma, es lo clínico más los estudios para ver cuáles son digamos, las áreas afectadas. Los síntomas clínicos tenemos la memoria como algo predominante, pero podemos tener los otros dominios afectados. Y los estudios complementarios que vamos a realizar, más que nada, es para descartar causas secundarias, para ver que no tengan, digamos, otra situación que pueda agravar el cuadro. Y una vez que uno ya tiene, digamos, con las imágenes, con el comportamiento, digamos, con los test neuropsicológicos, el diagnóstico, lo que podemos hacer, digamos, son distintas estrategias. Podemos buscar los marcadores, no se usa tanto ya los biomarcadores, o sea, no es que los usa tanto, no son de fácil acceso, los marcadores o los biomarcadores, que se usan, digamos, se pueden sacar del líquido cefalorraquídeo, porque no cambia, digamos, el diagnóstico. Hay en pacientes muy adultos que también están aumentados y no tienen la clínica, entonces la idea es que nosotros nos valgamos con lo mismo de siempre. ¿Cuáles eran estos biomarcadores? El beta-amiloide 42, la tau total y la tau fosforilada. A ver, tenemos que hacer una punción de médula, o sea, de líquido cefalorraquídeo, que también hay que ver el paciente en qué le puede aportar, saber esta certeza, y que son pacientes que muchas veces para tomar, digamos, tenemos que anestesiarlos, porque son pacientes que por lo general tienen algún trastorno de conducta. Y la resonancia es que mide los volúmenes y mide los metabolitos, y ustedes habrán visto todos los cuadros, esto que con la emisión de positrones, nos da un cuadro de mayor certeza cuáles son las áreas involucradas, y muchas veces uno dice, sí, está afectado esto y tiene esta conducta, está afectado aquello y tiene esta otra. ¿Cuándo vamos a hacer sí o sí una punción lumbar? En esos cuadros atípicos, o de rápida evolución, o sea, asociado a una encefalitis, o cuando la neurosífilis, digamos, o sea, nosotros podemos tener unas BRL positivas, pero para saber si es neurosífilis tenemos que hacer la punción lumbar y que la BRL de ese líquido nos dé positiva. Entonces, bueno, ahí no nos va a quedar más que hacerla. Si el paciente tiene algún cuadro de una neoplasia y sospechamos que haya, digamos, una metástasis y no vemos imágenes, digamos, todavía de masas, sí podemos hacerlo como para ver si hay, digamos, algún cambio, alguna célula que nosotros esperamos, no, o sea, con anatomía patológica del líquido. Y también muchas veces se hacen estos cuadros con las vasculitis, sobre todo en el lupus, cuando hay cambios conductuales muy importantes, el lupus y demás, también, digamos, nos puede servir el líquido cefalorraquídeo, como diagnóstico. Y bueno, los con enfermedad de Alzheimer tienen la beta-amiloide disminuido y aumento de la tau total y la tau fosforilada. Esto en algunos lugares se hace, en los hospitales de Buenos Aires se hace un poquito de rutina, pero nosotros acá no tanto. Y esto es un poco cómo manejarse, esto está de la bibliografía que le dimos, cómo manejarse, que ir viendo si la valoración clínica funcional, la conductual, los estudios de neuroimágenes, las otras causas que podemos descartar, que también puede ser ACV, digamos, en los vasculares, que podemos ver afectación de sustancia blanca, grandes o cuadros, digamos, que han pasado desapercibidos. Y si el paciente no presenta nada, tiene trastornos, lo que podemos hacer es
parte, digamos, toda neurocognitiva, la valoración, e ir valorándolo en 6 meses, para ver si por lo que nosotros vamos instaurando ya tenga demencia, o tenga un deterioro cognitivo leve, o demás, si va mejorando o estabilizándose. Entonces también hay que explicarle bien, ustedes habrán dado con neuro, que, digamos, las demencias, una vez que empiezan a correr, tienen momentos que están como que no se ven tantos síntomas de deterioro, y hay momentos como que parece una cascada, van tac, 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 avanzan rápido, más allá de que el vascular es muy de esto, que tiene una estabilidad, una meseta, y después vuelve a decaer. El paciente con enfermedad de Alzheimer muchas veces como que está un poco estable, empieza a deteriorarse lentamente, y uno ve los cambios de cuando viven en la vida diaria. ¿Qué vas a tratar? Todo esto es lo que tenemos que tratar para que, digamos, el paciente pueda hacer, digamos, una vida más o menos con una calidad de vida. Entonces, bueno, una de las cosas, si el paciente recién comienza con los síntomas, es evaluar las voluntades anticipadas. No se trabaja mucho de esto, pero bueno, comentarle, cuando va a progresar esta enfermedad, puede llegar a estar, no poder decidir usted por sus medios, quién quiere que decida, qué familiar, qué quiere, digamos, que hacer, porque muchas veces se complican con neumonía, en un caso que esté muy avanzado, ya esté dependiente, todo, quieren que lo internen, quieren que le hagan, digamos, distintas cuestiones invasivas, estudios y demás, o sea, todo eso son las voluntades anticipadas. Y del resto, los síntomas conductuales cognitivos, muchas veces los lleva a cargo el clínico o el neurólogo que está a cargo. Las comorbilidades se tratan como siempre, como cualquier causa clínica. Y las patologías agudas, incidentes, esto es donde vamos a tener que tener mucha ayuda de los familiares para que los traigan a medida, digamos, que van surgiendo, porque a veces el tema, digamos, que se solapan, no tienen tantos síntomas porque el paciente no puede explicar, o tienen que reconocer los cambios, digamos, de estado, de alimentación, de estado cognitivo, muy rápido como para traerlos y evaluar otra situación. Por lo general, infecciones, broncoaspiración, infecciones urinarias. Y este tema es importante para nosotros, digamos, como es el manejo y la valoración de la formación del cuidador. Estas escalas yo se las puse porque, ¿qué pasa? Nosotros vienen los pacientes, o los familiares más que los pacientes, y no, o sea, si no han tenido la suerte de no estar en contacto con pacientes con demencias, no saben qué va a pasar en la enfermedad. Entonces, estas escalas están buenas porque le van mostrando cómo va a ser el proceso, digamos, que tiene como una cierta lógica, desde que comienza el cuadro, desde ausencia de déficit funcional objetivo, y cómo va generando déficit, que se van haciendo más o menos manifiestos, ya sea de memoria, incapacidad digamos, de planificar, incapacidad de manejar el dinero y demás. Pero después, a medida que pasa el tiempo, ya empieza a afectar también, fíjense, cuando ya está moderadamente grave, empieza a afectar la capacidad también de reconocer el entorno cercano, como son esposos e hijos. Las actividades básicas de la vida diaria se van afectando, ya no hablar de las instrumentales. Entonces, está bueno que el familiar o el cuidador pueda ir viendo la complejidad de que va a ir teniendo con el tiempo para que pueda ir armando estrategias. A ver, ¿quién se va a encargar de esto, de cuidarlo, de bañarlo, de hacer esto? Vamos a poner enfermería para que se haga cargo de esto. Va a tener un cuidador de la noche que también va o sea, a hacer tal actividad, y el de la mañana va a hacer la otra, porque si no es una sobrecarga tremenda, y empiezan a fallarnos los cuidadores. Entonces es importante reconocer en qué nivel está, cuál es el déficit que tiene en ese momento, incluso para una internación, porque nosotros tal vez podemos hacer un índice de Barter, o sea, buscar a ver qué grado de dependencia tiene, para ver si en la institución que lo queremos, digamos, llevar, o que el paciente, digamos, empiece a vivir allí, va a poder hacerse cargo de esa complejidad. Porque muchas veces piensan que es una persona que le van a tener que dar un plato de comida y nada más lavar la ropa, y a veces no, porque el paciente tiene mucho requerimiento de continuamente decirle qué hacer, qué no hacer, te sigue, toca cosas, mueve cosas. Entonces, bueno, todo eso nos ayuda en estas escalas, no es para que las sepan, pero digamos, es importante, sepamos que hay o sea, tal vez no sea así, cómo va pasando de una a la otra, puede ser 5 años, 10 años, 20 años, o puede ser muy abreviado. Los tratamientos que tenemos ahora son los inhibidores de acetilcolinesterasa. ¿Esto lo dieron ahora en neuro? No, profe. Profe, porque todavía no vimos demencia, digamos.
No. Bueno, yo no le voy a dar las características de las drogas, pero saber que están dos digamos, familias, los inhibidores, que está donepezilo, ribastigmina y galantamina, y la otra, digamos, familia es la memantina. Fíjense que este grupo, ahora lo vamos a ver, que está para todas las etapas, los inhibidores, y la memantina es para moderada a severa. Esta es la gran diferencia, digamos, que ya si un paciente toma memantina, tendría que tener un deterioro cognitivo mayor. ¿Qué pasa? Hay muchos pacientes, uno los ve tomando este tipo de medicación, sobre todo el donepezilo, como para evitar la progresión de algún deterioro cognitivo, o sea, como si nosotros empezáramos a tomar donepezilo, o sea, no está indicado todavía como para prevenir trastornos de demencia, se da cuando ya hay síntomas y signos de demencia, pero uno va a ver que hay pacientes que lo toman como preventivo, no está eso indicado todavía. Y bueno, ¿qué es lo que mejora? Porque, a ver, el problema de este tipo de medicación es que no es como que el antihipertensivo, que nosotros lo damos, nos tomamos la presión y bajó la presión. No. El paciente te lo toma 1 o 2 meses y el familiar no ve grandes cosas. A veces mejora las conductas, esas inapropiadas, baja un poquito digamos, el umbral. No baja, sino que aumenta el umbral, no se ponen tan irascibles, qué sé yo, pero no ve una mejoría franca. Entonces eso hay que aclararlo, porque estos síntomas y las funcionales, uno lo que va a ver es que no desmejora, como que no viene, o sea, como que no sigue como venía previamente, pero eso hay que explicarlo, porque son medicaciones caras, tienen que hacer mucho trámite con la obra social y demás, y el paciente, el familiar dice, yo estoy gastando una cantidad y no veo una mejoría franca, no la va a ver. Lo que hace esto es disminuir la evolución, pero a largo plazo. Es como que nosotros tendríamos que compararlo a los 6 meses, al año y demás. Entonces eso hay que explicarlo porque es muy frustrante también para los familiares. Entonces, bueno, fíjense que acá dice que disminuye el mini-mental, disminuye, digamos, es como que evita que disminuya tanto. No se indica en el deterioro cognitivo leve, por eso les decía, no dar el donepezilo en el que tiene deterioro cognitivo leve. Sí podríamos darse el que tiene multidominio y que vemos que avanza muy rápidamente sumando deterioro en cada dominio. En ese podría estar dado, pero digamos, si uno dice en qué está basado, en qué evidencia hay, y escasa. Empezar el tratamiento en los estadios 3 a 4, hasta el 6, y si ya el paciente, digamos, el diagnóstico sería tarde, o sea, que vino tarde, digamos, llegó cuando está en estadio 6 o 7, muchas veces darle o no darle medicación no cambia la evolución, entonces muchas veces podemos no empezar el tratamiento. Y bueno, se dice que progresan más lentamente en un periodo de 2 años, que los que no lo recibieron, pero a ver, eso hay qué cambio conductual, qué cambio de eso, y no es, digamos, depende del paciente, va a notarse más no en la vida diaria. Entonces, bueno, acá vamos a ver que tenemos para el deterioro cognitivo leve, nada, para el incipiente o leve en la enfermedad de Alzheimer, los inhibidores de acetilcolina, que por lo general es el donepezilo, que tiene una cantidad de síntomas, digamos, digestivos, mucha intolerancia, que hay que comenzar con dosis progresiva, o sea, tiene muchas cuestiones también en cuanto a la posología. Cuando ya es más importante la enfermedad de Alzheimer, se puede agregar o sacar el inhibidor y poner memantina o darlas asociadas, y a partir del 6, digamos, uno puede darlo junto o no dárselas. Esto acá ya, si es de comienzo, podría no dársela, y si es, digamos, que viene en progresión, puede hacer el mismo proceso. O le da sigue con los inhibidores, o le da memantina sola, o los combina. Y en el grave ya no estaría indicado comenzar. Iniciar tratamiento no es, si lo viene tomando, puede continuarlo. En la vascular, de leve a moderada, son los inhibidores, donepezilo, ribastigmina. En la moderada grave puede ser memantina, o sea, siempre cuanto más grave es, va a estar tomando memantina. Y bueno, los de cuerpos de Lewy y todo el demás, después tenemos acá los inhibidores de acetilcolina, la demencia por Parkinson, más que nada en la ribastigmina, porque también maneja el tema de temblores y demás. Bueno, y en esta acá, la de la frontotemporal, no está indicado ni los inhibidores ni la memantina. No tiene indicación porque no mejora y puede tener síntomas motores. Eso sería la única demencia que no está indicada, digamos, ninguno de estos tratamientos. Entonces, como grandes rasgos, digamos, los tratamientos son los inhibidores de acetilcolina, que es el donepezilo, en todos los estadios, y lo que es memantina en los estadios más avanzados. Y después, ¿qué hacer con la vida diaria de estos pacientes? Digamos, como qué otras actividades, lo que es actividad física,
es importantísimo, sobre todo para el tema de fortalecimiento, para evitar caídas, pues son pacientes que quedan muchas veces tienden a estar muy quietos, entonces, bueno, ya vimos todo lo que es la sarcopenia, lo que es el tema de prevenir caídas. Esto acá no lo dije, prevenir riesgo cardiovascular, digamos, todas las enfermedades que tengan que puedan afectar lo cardiovascular, eso hay que trabajarlo. La dieta adecuada en cuanto a que sea variada, que si el paciente tiene fijación con una dieta, ofrecerle, digamos, que coma otra comida y como recompensa lo que ellos quieren comer, ver las porciones, porque son pacientes que como no tienen el tema de la saciedad, digamos, incorporado, porque están con estos problemas de memoria, entonces uno darle lo que tienen que comer, no esperar hasta que el paciente diga que no quiere comer más, entonces, y no dejarlo que tenga comida disponible para comer, porque se olvidan, son capaces de volver a poner comida porque se olvidan de que han comido, han almorzado, han cenado. Hacer actividades sociales, pero esto acá de actividades sociales, digamos, acorde al estadio que está, y muchas veces guiadas por terapistas ocupacionales, con espacios de tiempo para descansar, no estímulos continuos que no puedan reconocer. Y la actividad intelectual, digamos, o sea, va a ser de lo que haya tenido el paciente previamente, pero se puede seguir trabajando sobre eso. Muchas veces son pacientes, no, por ejemplo, yo me acuerdo de un geriatra que trabajaba, tenía una maestra que le hacían dar como clases, y ella agarraba y se ponía el pizarrón y escribía y explicaba, o sea, explicaba cosas que nada que ver por ahí con lo que, pero ella explicaba, digamos, era como que eso le hacía pasar un rato, escribía, planificaba, o sea ni escribía ya lo último, pero bueno, todas situaciones, digamos, que ellos puedan tener alguna recompensa o alguna satisfacción. Otras personas pueden hacer el huerto, digamos, se le puede buscar una actividad que le genere alguna expectativa y le organice el día. Cuando uno quiere, digamos, mantener o sostener algo de la memoria, tiene que ser algo, digamos, que sea novedoso. Entonces está bueno tratar de plantearle dentro de las actividades que son conocidas por él, que ellos ya las pueden manejar y que no se frustren, alguna pequeña actividad que le genere un desafío. Pero, por ejemplo, un paciente que está con un deterioro cognitivo, ya con una demencia, estadio 2, 3, nosotros no es que no le podemos enseñar inglés, pero lo que tendríamos que hacer es de alguna forma que no le genere frustración y no lo quiera hacer más. ¿Y por qué decimos inglés? No es porque queramos que sepa inglés, pues sabemos que no lo va a retener con el paso del tiempo, pero les activa una cantidad de otros lugares, el reconocer, digamos, cuando decimos una palabra en inglés, reconocer una imagen, activa distintos centros de la memoria que les va a ayudar. Bueno, todo esto acá, digamos, es lo que nosotros tendríamos que hacer. ¿Con quién trabajamos todo esto? Obviamente, terapista ocupacional, kinesiología, enfermería, los cuidadores. Nosotros somos como los que dirigimos de afuera, evaluaremos, digamos, si hay algo secundario para trabajar, veremos la medicación que le vamos a dar para mejorar la demencia y los psicotrópicos. Pero más que nada es una actividad que tiene que hacerse día a día y todo. Yo me acuerdo en el geriátrico los peores días eran el sábado y domingo cuando no estaban las actividades extras, digamos. No estaba el terapista, no estaba el kinesiólogo, no estaba la psicóloga. Eran los días donde los pacientes daban vuelta, no entendían que era sábado y domingo porque no estaba dentro de su agenda eso. Entonces muchas veces cuestiones de romper la rutina les generaba muchos cambios de conducta. Entonces era cuando te llamaban que se querían escapar, que querían esto, entonces siempre tener en cuenta en un domicilio, si nosotros en un entorno un poco más cuidado, de algunas rutinas, por más que cambie el cuidador, se mantengan. Bueno chicos, no sé si tienen alguna duda. Bueno, hablo un poco del diabetes y deterioro cognitivo, pero eso nosotros no lo vamos a ver ahora, de cómo lo vamos a trabajar. Y a veces, muchas veces nos preguntan, digamos, cuál es el tema de los niveles asistenciales. O sea, estos pacientes pueden ser manejados en los domicilios, en un centro de día, de acuerdo, digamos, a la evolución de su cuadro. Y muchas veces el manejo, digamos, en los geriátricos de larga estancia están dados por estas cuestiones de conductuales, que sabemos que nos llevan a mucha dificultad. Diagnóstico diferencial, chicos, siempre con síndrome confusional, que ustedes los van a ver en neuro. Así que bueno, yo veo que están ahí poniendo los presentes rápidamente. Hagan la comisión, por favor. Así que bueno. Yo tengo una duda otra duda. ¿Qué fármacos como que dan más mareos así? Había leído las benzodiazepinas y la amitriptilina. ¿Pero para manejarlos a ellos? No. O sea, ¿qué fármacos dan como mareos o...? No, pero también te puede dar la metoclopramida, acordate que el Reliberam te puede dar mareos, te puede dar mareos los antihipertensivos, puede dar hipotensión ortostática, algunos antiarrítmicos,
que te baje mucho la frecuencia cardíaca, unos beta bloqueantes, el atenolol, el propanolol también, o sea, todo depende de cuál es la causa, si es por inestabilidad, digamos, postural, si es por arritmia, si es por no adecuarse la frecuencia cardíaca a la situación, porque, por ejemplo, vos podés no tener hipotensión ortostática, pero le das una dosis de atenolol muy alta y cuando vos te parás que necesitas aumentar un poquito la frecuencia cardíaca, no permite, eso te puede dar también un poco de hipoflujo cerebral y te va a dar mareos, cuestiones auditivas. O sea, no es que hay un fármaco que te va a dar más mareo. Claro, sí, genial. Depende, digamos, en cuáles podés esperar vos, o sea, de acuerdo a la situación del paciente. Ok, gracias. Fíjate que la vancomicina muchas veces hay muchos pacientes que antes de que les afecte lo auditivo les dicen que les da mareo, les da vértigo. Ahí ya te lo tenés que sacar, porque ya está afectando bastante el oído. Bueno, estamos chicos, yo les voy a dar...